En el oscuro entramado de la política y el crimen organizado en Honduras, el caso de Juan Ramón Salgado emerge como una de las historias más escalofriantes de la última década. Desaparecido en circunstancias aún sin esclarecer, su nombre resuena entre las sombras de una conspiración que involucra a los más altos mandos del poder. Las acusaciones apuntan directamente a Manuel Mel Zelaya, el exmandatario hondureño, quien, según testimonios de testigos clave, habría sido el primero en dar la orden de eliminar a Salgado, a quien alguna vez llamó compadre. El asesinato no fue un simple ajuste de cuentas, sino un golpe calculado dentro del complejo ajedrez de poder, en el que el crimen organizado tejía su telaraña con la complicidad de figuras políticas intocables. El año 2010 marcó el auge del imperio de los Rivera Maradiaga, los temidos líderes de la organización criminal Los Cachiros, cuyo control sobre el país era absoluto. En esta maraña de corrupción y violencia, emergió un nombre clave, Midencio Oquelí Martínez, un político con doble vida que ascendió al Congreso Nacional bajo la bandera del Partido Liberal, pero cuyas verdaderas lealtades estaban ancladas en el narcotráfico. Fue este vínculo con el crimen organizado lo que llevó a que Salgado, un hombre de influencia y secretos incómodos, se convirtiera en un objetivo a eliminar. Las declaraciones de exintegrantes de Los Cachiros no dejan espacio para dudas. El asesinato de Salgado fue ordenado desde las más altas esferas, y Mel Zelaya, según estas fuentes, fue el primero en exigir su eliminación. La desaparición de Salgado no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de traiciones y alianzas quebradas en un mundo donde la lealtad se paga con sangre. La historia cobra un matiz aún más siniestro cuando se revela que, en reuniones secretas, Midencio Oquelí Martínez y los Rivera Maradiaga discutieron el destino de su antiguo aliado. El testimonio de un exmiembro del clan criminal señala que el asesinato de Salgado fue una operación de limpieza, una estrategia para eliminar cabos sueltos que pudieran comprometer a las cabezas del poder. Zelaya, siempre calculador, sabía que la información que poseía su compadre podía ser utilizada en su contra, por lo que su eliminación se volvió una prioridad. El siniestro plan se ejecutó con precisión quirúrgica. Salgado desapareció sin dejar rastro, en un acto que llevaba la firma inconfundible del crimen organizado. Fuentes cercanas al caso aseguran que el operativo fue coordinado por sicarios de Los Cachiros con el respaldo de sectores de la política que no podían permitirse que Salgado hablara. La evidencia apunta a una estructura de poder que operaba en las sombras, donde figuras como Midencio Oquelí Martínez y Mel Zelaya tejían acuerdos con los Rivera Maradiaga, asegurando que aquellos que representaban una amenaza fueran silenciados para siempre. El eco de la desaparición de Salgado sigue resonando en la historia reciente de Honduras, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. La conexión entre la política y el narcotráfico ha sido expuesta una y otra vez, pero las consecuencias parecen diluirse en un sistema donde la impunidad es la norma. A pesar de las revelaciones de testigos y documentos filtrados, la justicia brilla por su ausencia, mientras los verdaderos responsables continúan moviendo los hilos desde la penumbra. Así, el caso de Juan Ramón Salgado se convierte en un símbolo de cómo el poder, la traición y el crimen se entrelazan en un país donde la vida puede ser arrebatada con una simple orden. Su desaparición es un recordatorio sombrío de que, en Honduras, la política y el crimen organizado no son fuerzas opuestas, sino dos caras de la misma moneda. Y en esta historia de ambición desmedida y silencios comprados con sangre, la verdad sigue oculta tras un velo de miedo y complicidad. Corría el año 2010, una época de tinieblas en Honduras, donde el crimen organizado y la política eran dos caras de la misma moneda. En el epicentro de este huracán de corrupción y violencia, el imperio de los Rivera Maradiaga se alzaba imponente, con tentáculos que se extendían por cada rincón oscuro del país. Pero en los pasillos del poder, otro nombre resonaba con fuerza: José Manuel Mel Zelaya, el exmandatario cuya sombra se proyectaba sobre los destinos de aliados y enemigos. En este juego de poder, un nombre fue borrado de la faz de la tierra con una brutalidad escalofriante: Juan Ramón Salgado, un personaje clave en la maquinaria política y criminal, cuyo destino fatal estuvo marcado por traiciones, ajustes de cuentas y la implacable mano del crimen organizado. La desaparición de Salgado no fue un simple caso de violencia común, fue un asesinato meticulosamente calculado. Su relación con Zelaya, a quien en algún momento llamó compadre, lo colocó en una posición privilegiada dentro del entramado político del Partido Liberal. Pero cuando los Cachiros y el poderoso Midencio Oquelí comenzaron a mencionar su nombre en conversaciones delicadas, la sentencia estaba firmada. Fuentes cercanas aseguran que fue el propio Mel Zelaya quien dio la orden de eliminarlo, ante el temor de que Salgado se convirtiera en un problema para su red de influencias. En un mundo donde el silencio es ley y la traición se paga con sangre, Salgado pasó de ser un aliado a un hombre marcado para morir. El crimen no fue obra de un sicario cualquiera, sino un golpe ejecutado por el engranaje más temido del narcotráfico hondureño. Los Rivera Maradiaga, dueños y señores del bajo mundo, vieron en su eliminación una forma de cerrar filas y proteger su imperio de cualquier amenaza externa. La confirmación de su asesinato llegó con la crudeza de un testimonio escalofriante: «Debíamos eliminarlo, señor», dijeron aquellos que conocían los detalles más oscuros de su ejecución. Salgado fue emboscado, acribillado sin piedad y borrado de la historia con la misma frialdad con la que se eliminan las pruebas de un crimen perfecto. Sin embargo, las huellas de este homicidio siguen esparcidas en el tablero del poder. Documentos filtrados y declaraciones de testigos clave revelan que Midencio Oquelí jugó un papel crucial en la planificación de este vil acto. Con su doble vida de político y operador del narcotráfico, Oquelí sabía que la permanencia de Salgado en la ecuación ponía en peligro demasiados intereses. Las conexiones con los Cachiros eran demasiado evidentes, y cualquier descuido podría haber sido el fin del dominio que habían construido con sangre y dólares del narcotráfico. Por ello, la orden se ejecutó sin titubeos. Salgado debía desaparecer para siempre.
El imperio del polvo blanco, Juan Orlando Hernández y Giovanni Fuentes, la sombra del narcoestado. Corría la década del 2010 y Honduras se convertía en el epicentro de una tormenta criminal sin precedentes. En las sombras, dos nombres resonaban con un eco siniestro: Juan Orlando Hernández y Giovanni Fuentes Ramírez, socios en la construcción de un imperio narcotraficante que abastecía las calles de Estados Unidos con toneladas de polvo blanco. No era un simple negocio ilegal, era una maquinaria de corrupción, violencia y poder absoluto. Desde las altas esferas del gobierno hasta los campos de aterrizaje clandestinos, todo estaba bajo su control. Con el respaldo de las instituciones hondureñas y el terror sembrado por sicarios leales, este dúo tejió una red tan vasta como impune. Giovanito, ya enviamos esos paquetes y obtendremos grandes ganancias, le decía Juan Orlando a su socio con la confianza de quien se siente intocable. Las transacciones se hacían bajo la protección de uniformados que no respondían al Estado, sino a la estructura criminal que los comandaba desde la casa presidencial. No había espacio para la duda ni la piedad. Los testigos eran silenciados y los enemigos, desaparecidos. Giovanni Fuentes, operador clave, manejaba los laboratorios clandestinos en el norte del país, donde la cocaína se procesaba con precisión suiza. Las órdenes eran claras: producir, transportar y distribuir sin interrupciones. Y así lo hicieron, enviando cargamentos que inundaban el mercado estadounidense mientras las arcas de Hernández se llenaban con millones de dólares. Capo que era considerado de poca monta por las autoridades de Honduras, pero que para agentes de la Agencia de Administración para el Control de Drogas era una pieza clave en las actividades del narcotráfico. Según el testimonio de su contador, identificado como José Sánchez, alcanzó el máximo nivel en alianza con Juan Orlando Hernández, y él fue testigo de varias reuniones entre el exmandatario y Fuentes Ramírez, donde Sánchez fue el encargado de entregarle dinero que el político prefería en efectivo. Esto lo dijo en el juicio en la Corte de Nueva York. Según algunos investigadores, Fuentes Ramírez fue la pieza clave en la vinculación del exmandatario Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández en la red de narcotráfico que involucraba a otros políticos. ¿Por qué lo entiende? No, don Fuad apoyaba a Juan Orlando porque don Fuad era una persona del Partido Nacional de San Pedro Sula. Fuad era nacionalista obcecado. ¿Y tú le dabas dinero a Fuad para contribuir a las campañas? No, nunca le di dinero a don Fuad. Las reuniones entre Fuentes y Hernández no eran improvisadas, eran cumbres estratégicas del crimen. En oficinas de lujo y fincas alejadas del ojo público, planificaban las rutas, negociaban con los carteles y aseguraban que el dinero siguiera fluyendo sin obstáculos. Haremos un imperio, Giovanito. Nadie nos detendrá, prometía Hernández, embriagado por el poder absoluto. Su gobierno no era más que una fachada, un teatro de papel para encubrir el verdadero negocio que le garantizaba no solo riqueza, sino control total sobre el país. Los aviones repletos de cocaína despegaban de pistas clandestinas, mientras funcionarios de alto nivel miraban hacia otro lado, bien pagados por el narcoestado en el que se había convertido Honduras. Pero ni el más sofisticado entramado criminal puede sostenerse eternamente.